Sí, sí, vamos a estar orando para iniciar esto. Señor, nos acercamos en esta mañana, Dios, agradecidos por que hemos visto tu misericordia una vez más, porque hemos visto tu gracia. Te agradecemos porque nos podemos acercar a tu palabra para ser edificados por ella. Te pido que nos guíes en esta mañana a lo que nos quieres decir, Señor. Sé que en el día de ayer quizás pudo haber mucho pecado en nuestra vida, pero en este día te pido que nos permitas hacer las cosas bien, que tu Espíritu por tu palabra nos guíes de acuerdo a lo que tú quieres de nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar hoy leyendo en el capítulo 14 del libro de Génesis. Dice así la escritura. Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Ariot, rey de Lázar, Kedorlaomer, rey de Lal, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinat, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Suar. Todo esto se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán que está en el desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaban en Hasesontamar, y salieron al rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín, el rey de Bela, que es Suar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Anrafel, rey de Sinar, y Ariot, rey de Lázar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y su siervo, y los ató, y los fue siguiendo hasta Obe, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma partir los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. El contexto del capítulo 14 de Génesis es la situación política del mundo en el cual fue llamado Abraham por Dios. En ese entonces la tierra de Canaán, que le fue prometida, no estaba ocupada por una población homogénea de pueblos, sino por muchas tribus que eran descendientes de Canaán, hijo de Cam, hijo de Noé, nieto de Noé. Pueblos que militarmente eran muy fuertes, como lo presentó Kevin en el capítulo 10. Pueblos que, entre otras cosas, eran sumamente impíos e idólatras.
no tenían un gobierno único, sino que vivían en lo que se conocen como ciudades-estados, dispersas por todo el territorio. Esta oportunidad fue aprovechada por 4 reyes orientales ajenos a Canaán, que hizo de los pueblos de esta región fuesen sus vasallos. Estos reyes poderosos, como lo leímos, fueron Ariot de Elázar, Kedorlaomer del país de los elamitas, que ocupaban lo que hoy es Irán, Anrafel, rey de Sinar, que también se conoce como Mesopotamia, que ocuparon lo que actualmente es Irak, y Tidal, rey de Goín. El relato bíblico dice que estos reyes habitaban esta región y habían servido a estos reyes orientales durante 13 años, y en el último se habían rebelado. Dicha rebelión dio paso a una guerra de connotación internacional que pudo haber tenido un impacto no pequeño sobre Abraham, el hebreo y los suyos. Esta situación pudo igualmente haber puesto a prueba la confianza en Dios de Abraham acerca de la viabilidad de la empresa en la cual se había embarcado tan solo unos años antes, cuando salió de Ur de los Caldeos, como también lo pudo haber llevado a cuestionar el poder de Dios para cumplir su promesa y de darle esa tierra en posesión a su descendencia, tierra por la cual las naciones se enfrentaban y en la que reinaba la inestabilidad. Las situaciones de todo tipo, incluyendo las políticas, no son ajenas al control soberano ejercido por Dios en su creación. Aunque es cierto que Dios no comparte la responsabilidad con el hombre respecto a su pecado, sus acciones sí están contenidas todas dentro de su decreto. Lo que nos enseña el predicador en Eclesiastés acerca de la providencia es cierto aún aquí. Hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Aunque pareciera ser de otra forma, las decisiones de los hombres en cierto sentido pueden dar lugar a los acontecimientos, pero la Escritura nos señala que es Dios quien realmente lo hace. El sabio Salomón dice en los Proverbios: como los repartimientos de las aguas, así es el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Proverbios 21:1. ¿Qué mejor que un rey para determinar el curso de la historia de una nación o pueblo? Bueno, sobre estos Dios opera. Ha operado y lo sigue siendo a fin de llevar todas las cosas al fin que Él mismo se ha propuesto. Fue Dios soberanamente quien determinó los tiempos y las etapas sobre la tierra de Canaán, sobre la vida de Abraham y sobre cada uno de los pueblos que la habitaban, aquella que aproximadamente 600 años después le daría en posesión a su descendencia. En estas circunstancias en que se dan los hechos que se narran en este capítulo de Génesis sobre los cananeos y sobre toda esta región, es que se trata la situación en la cual se dan los hechos que se narran aquí. Por tratarse de una porción de texto donde predomina la crónica histórica, podemos encontrar 2 escenarios en los cuales es provechoso meditar. Número 1, el secuestro de Lot y los resultados de su decisión. Y número 2, Melquisedec y la bendición dada a Abraham. Esa es la división natural que presenta nuestro texto y en la cual estaremos meditando. Hablemos del primer hecho, el secuestro de Lot y los resultados de su decisión. Este suceso sigue los acontecimientos del capítulo anterior. El texto nos dice que Dios había bendecido en gran manera a Abraham y a Lot con abundancia de riquezas, pero que en algún momento hubo rencilla entre los pastores de cada uno, pues la tierra no era suficiente para los rebaños de ganado que poseían. Paradójicamente, la abundancia pone al descubierto el egoísmo y desconfianza que suele haber en nuestros corazones. En esta situación se ve la intención de Abraham de que, pese a las rencillas y diferencias entre él y su sobrino, aún así este pudiese ser copartícime del llamado a recibir de Dios el llamado de Dios para recibir la tierra. El ofrecimiento de Abraham consistía en que ambos pudiesen habitar en la misma tierra que su descendencia recibiría como herencia siglos después. No obstante, a Lot le resultó insignificante el ofrecimiento de Abraham,
al igual que su llamado, y le pareció mejor habitar en las tierras que eran próximas a Sodoma y a Gomorra. Prefirió la compañía de los hombres de Sodoma, que eran terriblemente pecadores, como deja claro el texto. Pecaban contra el Señor, y prefirió la compañía de ellos antes que la de su piadoso tío. El camino de la fe demanda perseverancia y paciencia suficientes, mientras esperamos en Dios y en sus promesas. Paciencia y perseverancia que evidentemente no mostró Lot para aguardar la espera. El autor de Hebreos nos recuerda la paciencia que hubo en Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Seguidamente, el capítulo 14 nos muestra en primera medida uno de los resultados de la decisión de Lot. Desafortunadamente, no fue el único que cosechó en toda su vida. Se dice que en medio del rigor de la guerra que se describió al inicio, Lot fue secuestrado junto con sus bienes por esta coalición de reyes orientales. Los bienes por los cuales había abandonado la tierra de Canaán pasaron a ser de otros sin previo aviso. Son tan insípidas las riquezas terrenales que la Biblia nos llama a no colocar nuestra confianza en ellas, sino en Dios, que da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es posible que Dios haya levantado semejante situación geopolítica en lo cual los reyes estuvieron enfrentados para darle una fuerte reprimenda al justo Lot. No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos con toda seguridad es que todo esto fue resultado de preferir la compañía de los impíos antes que de los justos. Dios en su misericordia no lo dejó desamparado. Lo que pudo haber concluido como el final trágico de la vida de Lot fue una oportunidad más para que él viera su misericordia y su gran bondad. El gran Dios de amor no nos deja a la deriva de las decisiones de nuestro corazón impío, sino que hace su aparición en nuestro momento de más angustia. La Escritura declara que Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dios en su gracia permitió que Abraham se enterara de lo sucedido y también de que éste pudiese armar una misión militar para liberarlo. Armó a 318 de sus criados y solicitó además los servicios militares de los 3 hermanos conocidos como Aner, Escol y Manre. La Reina Valera titula esta porción con el título de Abraham liberta a Lot, cuando en realidad fue Dios quien realmente lo hace. ¿Cómo es posible que 318 criados, probablemente sin formación militar ni experiencia en combate, un pastor de ovejas y 3 varones aliados de este, pudieran derrotar en batalla a 4 curtidos reyes poderosos que en el pasado habían sometido a toda una región? Evidentemente tal proeza hubiese sido imposible si Dios no hubiese guiado a Abraham. En muchas ocasiones la Biblia es modesta al narrar ciertos sucesos. Al leer en ella rápidamente en el texto escrito por Moisés, quizás no dimensionamos correctamente y tendemos a pasar por alto lo que realmente se relata en él. Estamos diciendo que Abraham derrota a reyes de potencias militares. Toda una hazaña, lo cual no era para menos. Las estrategias que empleó y su astucia pudieron jugar un papel importante. No obstante, la pronunciada disparidad de ejércitos nos lleva inmediatamente a pensar que fue Dios quien le dio la victoria a Abraham. El poder de Dios se puede observar con más esplendor cuando opera en medio de nuestra debilidad. Fue en ese momento de debilidad cuando Lot pudo ver la misericordia de Dios en su favor, y fue también en ese momento cuando Abraham pudo ver el gran Dios que le impartía confianza y seguridad. Las circunstancias pudieran sugerir algo distinto a lo que la fe nos señala, pero nuestra mirada no debe apuntar hacia lo que nuestras fuerzas pueden lograr,
sino al gran Dios que usa lo poco que somos para llevar a cabo sus planes. La victoria de Abraham es el anuncio temprano de lo que sucedería alrededor de 7 siglos después, cuando un pueblo que había sido libertado de la esclavitud de Egipto vence uno a uno las naciones cananeas con la misma ayuda divina que recibió Abraham en su momento. Todo esto serviría para testimonio a Abraham de que no habría un enemigo que fuese lo suficientemente fuerte como para frustrar el propósito de Dios de bendecirlo. Este podría estar tranquilo, ya que en el momento exacto Dios le daría en posesión a su descendencia la tierra que le había jurado. Una vez más se puede decir que la diversidad de acontecimientos en el mundo, que aparentemente pueden estar sin control alguno, los usa Dios para fortalecer nuestra fe. La victoria de Abraham nos recuerda la lucha en la cual siempre se ha encontrado el pequeño rebaño que es la iglesia en contra de Satanás y de cómo terminará ella victoriosa. Nos recuerda a nuestro Señor que fue crucificado en debilidad y aún así venció a sus enemigos. Nos recuerda a aquel hombre pobre pero sabio y que con su sabiduría libra una gran ciudad y nadie se acordaba de él. Abraham y su vida no son los únicos de los cuales podemos aprender en este texto. Como lo enseñarán los capítulos posteriores, la vida de Lot terminó en un terrible anonimato y soledad, preso de los frutos de sus malas decisiones. Lo que pudo haberse subsanado con un diálogo pacífico guiado por la virtud de Abraham, lo dejó solo y sin aquello por lo cual había dejado su pariente. Lot es el ejemplo perfecto de lo que el amor al dinero y a este mundo siempre terminará, de que terminará en fracaso y amargura de espíritu, de que perseguir el ídolo del dinero o el éxito siempre nos dejará igual de vacío y que las riquezas constituyen un peligroso lazo. El apóstol Pablo dijo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. La historia de Lot sin duda no es el registro de cuánto podemos pecar y coquetear con el pecado antes de perder el favor de Dios, sino de cuán misericordioso es Dios al rescatarnos de nuestras malas decisiones y extendernos gracias a pesar de no merecer nada de Él. Curiosamente, las mismas riquezas que amó Lot fueron rechazadas por Abraham una vez fue rescatado. Dice el texto que más allá de todo esto, Abraham rechazó la riqueza de Lot porque confiaba en que Dios pudiese darle y no las riquezas que podía obtener como fruto de la desobediencia. Un verdadero ejemplo que Lot no supo ver en su momento. A pesar de todo esto, Pedro elogia a Lot llamándolo justo en su segunda carta universal, testificando que Lot vivió abrumado por la conducta de las personas con las cuales habitaba, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 7. Un recordatorio constante de que no contar con la compañía de los santos y enredarse demasiado en pecados y tentaciones tiene consecuencias desastrosas. Finalmente veamos la segunda escena en la cual meditar: Melquisedec y la bendición dada a Abraham. En esta segunda parte del capítulo vemos a este personaje misterioso que se dice que era rey de Salem, actual Jerusalén, y que también era sacerdote del Dios Altísimo. Dicha figura aparece solo una vez en todo el libro de Génesis. La figura de Melquisedec ha despertado mucho debate en cuanto a su identidad. Algunos judíos, basados en la tradición del Talmud, lo han relacionado con Set, el hijo de Noé, pero tal asociación es errónea y poco aceptada.
El autor de Hebreos lo describe como alguien sin padre, sin madre y sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, y por esta razón permanece como sacerdote para siempre. Su genealogía, su nacimiento o muerte no es registrada en Génesis, como lo hace a menudo con las figuras principales, lo que hace un tipo de la eternidad de la persona del Hijo de Dios. La figura de Melquisedec es usada en el Nuevo Testamento para referirse al sacerdocio de Jesús. Cristo es conocido como el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, tal como lo profetiza el salmista en el Salmo 110. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. De hecho, los nombres que se le atribuyen en la carta a los hebreos, Rey de paz y Rey de justicia, hacen referencia a alguno de los atributos de él. Cristo es conocido como Jesucristo el justo y como el príncipe de paz, lo que refuerza aún la tipología sostenida por el Nuevo Testamento. El capítulo 14 nos dice que Melquisedec le salió al encuentro a Abraham y lo bendijo en razón de que Dios le había entregado sus enemigos en sus manos. Y seguido a este acto, Abraham le entrega los diezmos del botín obtenido en batalla. En Génesis capítulo 14, versículos 19 al 20 leemos: y lo bendijo diciendo: bendito sea del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham atribuyó a Dios el hecho de tal victoria y lo reconoció entregando parte de lo obtenido a Dios en alabanza por su favor. Nuevamente, aquí se puede ver el acto de Abraham de ser bendecido por Melquisedec. Aquí vemos una figura de relevancia para nosotros, los creyentes del nuevo pacto que hemos abrazado a Jesús. La carta a los hebreos nos dice que, aunque ya de por sí la figura de Abraham es grande, en este cuadro vemos la grandeza del Melquisedec, que reitero es un tipo de Cristo, es tal que recibe los diezmos de Abraham, el cual es visto como el menor y considerado como el más importante patriarca. Al Abraham haber hecho esto, entregó los diezmos que tomaría Leví, su bisnieto, que aún no había nacido de sus hermanos y que estaba sobre los lomos de Abraham. En un sentido espiritual, el sacerdocio arónico tributó al sacerdocio según el orden de Melquisedec, dejando ver su superioridad frente al primero, demostrando anticipadamente que el sacerdocio que usaba intermediación de débiles hombres mortales sería reemplazado por uno superior, por uno de quien se da testimonio de que vive. Dice Hebreos en el capítulo 7, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, en la escena descrita en Génesis, uno de quien se da testimonio de que vive, esto es Melquisedec, que es tipo de Cristo. Cristo, como nuestro gran sumo sacerdote, nos señala que la gracia es dispensada ya no por la intermediación de las obras de la ley, sino a través de la fe. La misma fe que tuvo Abraham durante su espera paciente, reafirmando el hecho de que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio según Aarón. Esto deja obsoleto el antiguo sistema ceremonial del cual los judíos se jactaron por siglos, cuya única función era anunciar el advenimiento del Hijo de Dios como el Redentor prometido, porque cambiado el sacerdocio es también necesario un cambio de ley. La escena del diezmo protagonizada por Abraham y Melquisedec nos enseña la profunda gratitud continua de los creyentes hacia Dios, que es digno de todo honor y reverencia y que nos demuestra día en día su misericordia. Abraham, antes de haber entregado su diezmo, había entregado su corazón y toda su vida. Es exactamente lo que estamos llamados a hacer todos los que invocamos el nombre de Dios. Debemos tributar a nuestro Dios todo lo que somos, toda nuestra vida, obediencia, anhelos, propósitos y sueños. Todo debe estar rendido ante Él. El entregar nuestros bienes es solo una expresión de lo que ya debe haber ocurrido en nuestro ser.
Nos recuerda también que Dios nos envió un Salvador que a la vez es nuestro gran sumo sacerdote, que nos representa ante Dios y el Padre y que intercede por nosotros día y noche. Son las 6:01 de la mañana, hermanos, vamos a estar orando. Señor, te damos gracias por tu palabra que hemos leído en este día. Gracias por habernos edificado, gracias por habernos hablado de acuerdo a tu voluntad por medio de ella, Señor. Te pido, Dios, que nos enseñe, Señor, en nuestra vida cristiana a confiar en ti como lo hizo Abraham en su momento. Señor, a no ver las circunstancias que pueden suponer, Señor, que nuestra fe vuelva atrás, sino en que podamos ver lo mismo que Abraham vio durante toda su vida. Aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor eres tú mismo, Señor. Señor, que no seamos como Lot, que tuvo en mayor estima las riquezas que ofrecía Sodoma, Señor, sino que podamos, Señor, conducirnos con la misma fe que se condujo Abraham durante toda su vida, Señor, viendo al invisible, Señor. Te damos gracias, Dios. Te pido que nos permitas durante este día meditar en tu palabra, Señor, y seguir aprendiendo de ella. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.